Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes para exponer de la palabra de Dios y bueno, pues vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa. Tenemos una muy buena clase que espero que al igual que todas las que están en este canal, usted las comparta. Bueno, también comparte el canal, ¿verdad? Si le gusta, pues ahí póngale me gusta para que sigamos creciendo. Así que vamos a iniciar con esta oración. Padre, te damos muchas gracias por estos momentos tan maravillosos que nos permites el poder expresar de tu palabra a través de este medio tan importante de comunicación. Señor, bendice a cada persona que va a ver esta clase y que su corazón quede impactado por ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor, por esas oportunidades de vida que nos das, por esa restauración que traes a nuestra alma y que nos quieres ver como unas nuevas criaturas. Gracias, Señor Jesús, porque por tus méritos nosotros podemos recibir tantas bendiciones y estamos en un tiempo tan maravilloso, gracias a ti, en el tiempo de la gracia. Gracias, Espíritu Santo, por darnos sabiduría y por traernos revelación a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a empezar con esta clase que se denomina Me robaron mi inocencia. Un título muy fuerte que sí efectivamente habla de la pérdida de la inocencia que en su sentido más amplio se vincula a la falta de culpabilidad en relación a cualquier tipo de pecado, falta o crimen. De este modo, la inocencia aparece asociada a un estado puro del alma. Esa pureza que tiene que ver con la carencia de maldad también está enlazada al candor. Por eso, inocencia se puede usar como sinónimo de ingenuidad o de credulidad Y vamos a hablar del abuso infantil sexual. Desde luego que todo lo que se denomine abuso, verbal, físico, psicológico, todo te va a traer traumas, heridas tremendas, pero lo que es el abuso sexual infantil, bueno, pues te trae otro tipo de marcas muy fuertes, ¿verdad? Como todo pecado sexual, que trae destrucción, cuerpo, alma y espíritu. Y el abuso sexual infantil es uno de los delitos que más oculto permanece por ser las víctimas niños. Los niños no hablamos, los niños nos quedamos con lo que nos hacen los adultos y no hablamos porque somos niños, por temor, por muchas cosas. En México, desgraciadamente, sí, nuestro país, aumentaron estos crímenes un 496%. 496% este tipo de crímenes, de abusos. Esto en el año 2020. Se reportaron 80 casos, mientras que en el 2021 se incrementó a un 477%. O sea, no bajó gran cosa, no bajó. Seguimos con cifras alarmantes de abusos. Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en nuestro país. El abuso sexual, al igual que las violaciones, que son dos cosas diferentes, también se han incrementado en América Latina. Dirá usted que no es lo mismo. No, el abuso sexual son toques, son actos que no precisamente impuros, sucios, depravados, que no precisamente tienen que llegar a la culminación del acto sexual, ¿verdad? Como ya lo es una violación, donde hay la penetración. Sin embargo, deja muchas secuelas el abuso sexual. Esto es alarmante porque este tipo de agresiones ocurren con menores de 12 años hacia meses de nacidos. Dice usted, ¿cómo alguien puede abusar a un niño que acaba de nacer o que tiene un mes o 2 meses? Ya hay abusos. ¿Por qué? Por la forma como los toquetean quienes los cuidan, a veces hasta sus propios padres, porque los incestos también se dan con muchísima frecuencia. Este acto es reprobable ante los ojos de Dios y lo dice el Evangelio según San Mateo capítulo 18, verso 6, Jesús diciendo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgaran al cuello una piedra de molino de asno y que se hundieran en lo profundo del mar. Fíjese qué tremendo. Es mejor que les pase esto porque ni saben.
Si un abusador no tiene un arrepentimiento genuino, pues aquí dice, ¿verdad? Jesús muy claramente, mejor le sería esto, que se colgara al cuello una piedra de molino. ¿Sabe usted cómo son las piedras de molino de esos tiempos? Yo tuve la oportunidad de conocerlos allá en Jerusalén. Unas enormes piedras de piedra terriblemente pesada, que solamente un animal podía moverla para moler. Y se imagina atada a una persona, pues ni soñar lo que fuera a flotar, para nada, ¿verdad? Al contrario, permanecería hundido, hundida para siempre. Muchas personas que hemos sido víctimas de abusos sexuales, yo se lo digo porque yo fui víctima de abuso sexual más o menos a la edad de 5 años, 5 añitos. Fui toqueteada por un individuo, un anciano que arreglaba zapatos. Se me ocurrió un día ir a acompañar a una amiguita mía y pues el individuo allí dándonos toqueteos a la niña y a mí. Por eso le digo que sí hemos sido, muchas personas en nuestra tierna infancia fuimos abusadas. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la oportunidad de perdonar, ¿verdad? Y desgraciadamente a raíz del primer abuso que tú tienes, vuelves a tener otros. ¿Por qué? Porque son transmisiones de las cuales estaremos hablando, transmisiones espirituales que tenemos. Y ahorita les voy a explicar con lujo de detalle para que podamos entender qué es lo que ocurre. O sea, si tú fuiste víctima una vez, tenlo por seguro que vas a seguir siendo más y más víctima. De verdad es tremendo. Hay que recordar que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitas. Y ahorita vamos a explicar esto. Y yo creo que es importante hacer una aclaración, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que hemos sido lastimadas, que hemos sido heridas, que hemos sido abusadas de esta manera, a lo mejor en algún momento de nuestra vida pudimos haber pensado, ¿verdad? Que Dios no nos cuidó, que Dios no nos ama, etcétera. Pudimos haber pensado en algún momento de nuestra vida. Y esto Dios lo entiende. Dios lo entiende, ¿por qué? Porque cuántas veces no nos hemos preguntado por qué si Dios es bueno, por qué permite este tipo de cosas. Desgraciadamente nosotros como humanos le hemos dado paso a la maldad. Y yo le voy a dar un poco de explicación en relación a lo que usted y yo significamos para Dios, si nos ama Él. Y lo que usted y yo hayamos vivido en nuestra tierna infancia, créame lo que no estaba dentro de los planes de Dios. Lamentablemente, pues muchas personas crecimos en familias que no conocían de la palabra, no se nos instruyeron de valores, no hubo un cuidado, porque estábamos expuestas y expuestos a voluntad del enemigo. ¿Cómo es esto? Sí. Cuando una familia no quiere nada con Dios, Dios es respetuoso. Dios se aparta. Si tú no quieres nada, si tú sigues empecinado o empecinada en conservar tradiciones y religiones que no aprovechan, pues Dios te va a respetar. Dios se hace a un lado, pero no olvides que estás a expensa de lo que Satanás pueda hacerle a ti y a tu familia. La Biblia también nos enseña que el enemigo vino a hurtar, a destruir y a matar. El único que viene a traernos vida y vida en abundancia es Jesucristo. Desde el huerto del Edén, haciendo un poquito de historia, Dios ya sabía de la caída del hombre. Él ya sabía que el ser humano íbamos a fallar, íbamos a caer en el pecado. Pero a Dios no le sorprendió esto porque él ya tenía preparado desde la eternidad, que es donde él radica, un plan redentor para la humanidad, o sea, para el hombre, para el ser humano. Esto lo podemos leer en Génesis 3, versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Cuando comió la manzana y luego después se la dio a Adán. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y nos vamos al siguiente versículo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a hacer una pausa para decirle a usted que aquí ya se estaba estableciendo una guerra a muerte entre Satanás y la mujer, porque de una mujer precisamente iba a nacer el plan redentor, el redentor del mundo que es Jesucristo. Entonces, el enemigo, Satanás nos odia a usted y a mí por ser mujeres, nos odia muchísimo. Y como dice aquí en este versículo, ¿verdad? Que Él nos herirá en nuestra simiente, o sea, en nuestros hijos. Porque la simiente nuestra, o sea, un día iba a nacer Jesús hombre y le iba a pisar la cabeza. O sea, al exhibirlo en la cruz del Calvario. Pero mientras todo el daño que nos sigue haciendo es terrible, va directamente contra nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente el enemigo, sabe muy bien, como dice uno de los grandes teólogos, a mí me gusta mucho cuando lo estudié, doctor Ed Morfin, en su libro Guerra Espiritual, dice que al momento de Satanás destruir, afectar a un niño, él sabe que está preparando personas adultas amargadas, resentidas contra Dios, rebeldes, gente que va a crecer sin nada de amor, con muchas cosas en su personalidad. ¿Por qué? Porque precisamente porque fuimos dañados, fuimos lastimados durante una infancia inocente, durante nuestra época de inocente. Al momento de tú y yo haber sido víctimas de este tipo de depravaciones, de perversiones sexuales, al momento de haber sido toqueteados o que hayamos visto escenas inmundas, todo eso nos vino a robar nuestra inocencia. Y prácticamente salimos de ese estado de inocencia como estaba Adán y Eva en el huerto del Edén antes de que Satanás sedujera a la mujer. Ellos estaban en un estado de inocencia. Yo quiero que vayas entendiendo el mensaje en esta clase. Así como ellos perdieron esa inocencia y se dieron cuenta que estaban desnudos y se dieron cuenta que la habían, voy a parafrasear, que la habían regado delante de Dios, así nosotros cuando somos niños prácticamente somos arrancados de ese estado de candor, de ingenuidad, para poder entrar ya a un mundo de maldad. Nada más que nuestra edad pues es hasta cierto punto un impedimento para que tú y yo seamos personas que empecemos a actuar de igual manera como actuaron con nosotros. O sea, es hasta cuando ya empiezas a crecer, cuando ya empiezas a tener uso de razón, cuando empiezas a manifestarte con todo ese coraje, con todo ese odio acumulado, con todo ese rencor, con toda esa amargura. Así es. Entonces, estamos viendo que aquí, ¿verdad? Dios dicta sentencias tanto para Satanás como para la mujer. Le dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí nos está diciendo como madres, nos duele hasta la vida misma cuando a nuestros hijos les pasa algo, ¿sí o no? Como madres, híjole, nos duele muchísimo. ¿Qué quisiéramos, verdad? ¿Qué quisiéramos que nuestros hijos fueran felices, que no les tocara ni el polvo siquiera? Pero desgraciadamente estamos en un mundo caído. ¿De qué manera nosotros podemos hasta cierto punto proteger a nuestros hijos de todos estos embates del enemigo? Muy sencillo. Cuando tú y yo empezamos, primeramente aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador
Y cuando empezamos como madres a caminar en una obediencia, a estar en una comunión con Él, a estar aprendiendo de Él qué es lo que quiere para mi vida, para yo podérselo proyectar a mis hijos e hijas. Porque como te decía yo al principio de esta clase, cuando tú y yo hemos decidido caminar por nuestras propias fuerzas, que no queremos nada con el Señor, que tenemos nuestra propia religión, que tenemos nuestra propia relación, así no funciona la cosa. Dios es caballeroso, Él dice, tú quieres caminar de manera apartada de mí, yo te respeto. Pero dice la palabra de Dios, estamos expuestos y nuestros hijos igual a los ataques directos del diablo. Aquí podemos nosotros ver en este capítulo, usted lo puede leer todo, ¿verdad? Capítulo 3 de Génesis. Aquí ya podemos ver que se había establecido una guerra a muerte, una guerra entre la humanidad, entre el hombre y el diablo, al hablar de la simiente que es la descendencia del hombre o del humano. Y desde luego que sabemos que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo, porque Jesucristo lo dijo en su ministerio. Ustedes son hijos, les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque ustedes hablan mentira y su padre es padre de mentira, que es el diablo, ¿verdad? Aquí podemos nosotros ver qué tremendo como en el mundo sí habemos dos tipos de personas. Los que queremos andar en obediencia con Dios. Aquí no dice que los que somos perfectos, porque eso no existe. Aquí dice los que somos hijos de Dios, los que queremos ser hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Hay que hacer aclaraciones siempre. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Hijo es aquel que recibe la disciplina, que es adoptado por el Padre porque ya lo recibió a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. ¿Vamos entendiendo? Y hay hijos del diablo porque definitivamente ellos se complacen en andar sirviendo al mal, al maligno y hay tanta gente y en nuestro mundo lo podemos ver. La palabra de Dios en Mateo dice en 21:16, capítulo 21, verso 16, y le dijeron, Jesús hablando con la gente y con sus discípulos, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Le decían los fariseos, los escribas, todos los que los seguían pues para ver en qué lo hacían caer. Imagínate, pues si es Dios mismo, ¿no? Y Jesús les dijo, sí, ustedes nunca leyeron esto, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El que diga que de la boca de los niños y de los que maman habla de palabras y o declaraciones. Dios hizo todo lo que vemos. Escuche usted lo que vamos a hablar. Dios hizo todo lo que vemos, excepto a los seres humanos con el poder de su palabra. Por eso es importante ir hasta Génesis. Al crearnos a usted y a mí a su imagen y a su semejanza, nos dio una especie de poder en nuestra boca. En la Biblia nosotros podemos ver el poder de una confesión o declaración. Y vemos algunos relatos en la Biblia, ¿verdad? Como aquel centurión, aquel soldado romano que supo lo que significaba el poder de la declaración cuando le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. O sea, esto que acabamos de ver de la boca de los niños no habrá una palabra de maldad porque su inocencia no les permite crear en sus mentes un juicio entre el bien y el mal, sino que están inclinados constantemente a la bondad. Esto se va perdiendo con las experiencias de maduración. Es de esa inocencia que Satanás se aprovecha para hacer daño. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos y nosotros, bueno, pues debemos de ir a su palabra, debemos de reunirnos en nuestras congregaciones para buscar lo que Él ya preparó para nosotros.
Entonces, con esto que yo le estoy explicando, que como un niño es inocente, no tiene la maldad, cuando es abusado, cuando ya entra en este ambiente de maldad, como somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, hay algo que se llama, si un niño, una niña es tocada de manera sucia en sus partes íntimas, es tocada en su cuerpo por un adulto, un pervertido, un enfermo, se da algo que se llama transferencia espiritual. ¿Qué es esto? Dice usted. Bueno, haga de cuenta que todo lo que trae aquel individuo, aquel depravado, se lo está transmitiendo a usted. Desde luego que aquel pervertido que la tocó o que lo tocó a usted es una persona, por supuesto, un hijo del diablo, lo que comentábamos, que trae de espíritus de depravación sexual, de todo tipo de perversiones, porque dice la palabra misma de Dios que un espíritu inmundo, un espíritu satánico no anda solo, siempre anda acompañado, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale y después regresa a la casa de donde salió, o sea, al cuerpo de donde salió, regresa con 7 peores. Imagínense si salieron 2 o 3 o 4, multiplíquelos. Entonces, este tipo de espíritus no andan solos. Cuando un niño, una niña es tocada, hemos sido tocados, hay algo que se denomina transferencia espiritual, que esto quiere decir que nosotros trasladamos, concedemos un dominio o un derecho, enviamos una cosa de un lugar al otro. Qué tremendo, ¿no? Hay espíritus que se están trasladando de un lugar a otro o de una persona a otra. Vamos a ver algunos ejemplos en las escrituras. Vamos a hablar de la buena transferencia. Vamos a hablar en las escrituras en Romanos 1:11. Dice que Pablo habla de la transferencia a la iglesia de los dones espirituales que tenía Pablo. Él llegó a dar de lo que él tenía. ¿Sí me explico? O sea, esto se llama transferencia de dones espirituales. Pablo quería, y usted lo podemos leer ahí en Romanos 1:11, de cómo Pablo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo aquí rápidamente, de cómo Pablo decía, yo quiero que ustedes tengan, dice, aquí dice, él había dicho, ¿verdad? En Romanos 1:11, dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. O sea, él sabía que al verlo, sus discípulos lo iban a tocar, iban a tener cierta transferencia. Por eso es bien importante con quién nos juntamos, porque no necesariamente nos tienen muchas veces que tocar, sino por las palabras. Es algo bien tremendo lo que vamos en parte a aprender este día. Entonces, sí hay transferencia. Estamos hablando de las buenas transferencias, por supuesto. Hablamos también de transferencias espirituales a través de la ropa. En Hechos 19:12, en ese tiempo de la iglesia primitiva, ahí vamos a leerlo. No crea que estoy sacándome el as de la manga. Vamos a ver, ¿verdad? Había una serie de milagros que se estaban dando y dice la palabra de Dios que muchos de los que estaban recibiendo el milagro de la palabra, el milagro que recibían 19, Hechos 19:12. Mucha gente estaba emocionada y dice la palabra de Dios, fíjese muy bien. Vámonos al versículo 11 del capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y seguimos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos
los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Usted puede leer todo este capítulo. Hechos 19, yo le di lectura versículos 11 y 12. El apóstol Pablo estaba tan afanado predicando y orando por los enfermos que algunos no alcanzaron a llegar con Pablo, pero algunos con su ropa de él se la llevaban y se la ponían y había una transferencia. No que Pablo ni que la ropa de Pablo hiciera milagros. Hay que aclarar ese punto. Es Dios el que hace los milagros, pero sí hay transferencias espirituales. Como hay transferencias de bondad, como lo que estamos viendo, también hay transferencias de contaminación, de maldad. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 8:4, la transferencia espiritual de Egipto. Deuteronomio 8:4. Vámonos al Antiguo Testamento. También aquí vamos a verlo rápidamente. Deuteronomio 8:4. Dice la Biblia, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El espíritu de Egipto, los israelitas lo traían en sus vestiduras. Claro que Dios usó todo para bien de ellos, por eso fue que ese trayecto se prolongó más en el desierto. Había transferencias espirituales de todo tipo. Por 40 años portaron la misma ropa, cargaban con la transferencia de Egipto, no se despojaron de sus ropajes de Egipto. Israel nunca se quitó la moda de Egipto, por esa razón a ellos nada les era suficiente, todos los milagros que veían de parte de Dios, por eso había tantas y tantas caídas, porque ellos seguían con la ropa de Egipto. Son transferencias. En Judas, transferencia espiritual por contaminación. Vámonos a Judas 1, versículo 23. ¿Sí? Judas 1, versículo 23. Aquí vamos a ver, es un solo capítulo, Judas, el versículo 23, nada más. Usted lo puede leer todo el capítulo, ya sabe que me gusta sugerirle. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aún la ropa contaminada por su carne. ¿Hay o no hay contaminación? Por supuesto. ¿Hay o no hay transferencias? Claro que las hay. O sea, guarda con quién te haces amigos, porque también, como te decía, también te puede traer transferencias negativas. Cuidado a quién le damos nuestras prendas de vestir. Necesitamos tener discernimiento de espíritu para saber qué espíritu carga el amigo. Transferencia, seguimos con transferencias buenas por imposición de manos. Esto es compartir los pecados de otros. Tienes que saber tu condición cuando vas a orar tú por alguien. Debes conocer a qué estatura espiritual tú estás, cómo andas. Mírate con los ojos de adentro antes de orar por alguien. Primera de Timoteo 5:22. Estamos hablando de transferencias, ¿sí? Estamos hablando de que sí, como seres, cuerpo, tripartitas, podemos nosotros transferir. Podemos transferir cosas buenas, pero también cosas malas. Primera de Timoteo 5:22. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí está. Primera de Timoteo 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Sí?
Entonces, aquí también es bien importante. No podemos andar tocando a medio mundo, sobre todo cuando estamos orando, ¿verdad? Ni que nos toquen también para imponer manos en nosotros. Que dice, transferimos, también se transfiere la visión y la cobertura. Números 11, 17. Vámonos al Antiguo Testamento. Estamos viendo lo que es las transferencias, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues es que eso no es cierto, que esto, pues fíjate que sí es cierto, porque yo lo viví en carne propia. Un pervertido no te puede transmitir, no te puede transferir cosas buenas. Por supuesto que no. Te va a transferir lo que trae. Números 11, 17, que dice, aquí vamos a leerle en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí Dios hablándole a Moisés de una transferencia espiritual que estaba en Moisés y que iba a poner esa misma transferencia en los otros que le iban a estar ayudando, en los 70 varones que iban a ayudar a Moisés. Hay transferencia de la visión, de la cobertura. De que hay transferencias, hay transferencias. Dice en la segunda de Corintios, también hay transferencias ahí te voy a decir, de un predicador a otro, ¿verdad? Lógico, somos seres humanos y cada quien podemos decir, bueno, pues yo tengo mi manera de enseñanza, claro que todo basado en la Biblia, pero de todos modos, pues sí se transfiere la forma de cómo tú aprendes, no que sea malo, no, 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 y más si estás tú basándote en la palabra de Dios. Claro que si tú estás tratando de predicar algo que no esté dentro de las Sagradas Escrituras, pues sí, ahí ya tenemos un problema. Pero mientras, no hay problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí dice, vamos a buscar en la segunda de Corintios 11:4. Dice segunda de Corintios 11:4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibisteis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, pero no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que Él quiere que recibamos su Espíritu Santo, Él quiere que traigamos a nuestra vida su sana doctrina, correctas transferencias. Entonces, hablamos de transferencias que no son tan buenas y de transferencias espirituales, porque dice Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Allí dice, ¿verdad? Que la lucha que tenemos nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad, etcétera, etcétera, que andan en las regiones celestes. El enemigo tiene su jerarquía y nosotros tenemos que entender que nuestra lucha es 100% espiritual. Así que nosotros como seres espirituales, nosotros tenemos transferencias para o buenas o podemos tener transferencias malas. Entonces, aquí dice que no podemos oír a todos los predicadores del mundo porque podemos recibir una transferencia por nuestro oído. Si nosotros probamos los espíritus, sabríamos a quién oír, porque el que predica de lo que tiene, hasta podría ser una doctrina diferente. Por eso es bien importante que todo lo que usted escuche sea basado en la palabra de Dios. También hay transferencias por alimentos, y esto lo vemos como ejemplo. Daniel, ¿verdad? Que no quiso comer la comida del rey de Babilonia. La transferencia espiritual por nombre también existe. Números 14, 24 podemos ir. Números 14, 24. Hay muchas referencias bíblicas, las cuales podemos nosotros consultar en relación a las transferencias espirituales
que existen. Imagínese usted en un ser inocente que recibe este tipo de toques sucios por los oídos, por los ojos, ese tipo de cosas. Por eso dice aquí en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, hay transferencias también por nombres. En Caleb había un espíritu diferente que lo recibió cuando Moisés le cambió el nombre. Hay transferencia de dominio propio en Proverbios 25:28. El espíritu se debe someter y ponerle freno. Esto es dominarnos a nosotros mismos. Hay transferencias de poder, Segunda de Reyes 2:15, para sanidad y liberación. Hay transferencia de sabiduría, Proverbios 13:20. Hay transferencia de virtud, Lucas 8:46. Le tocaron a Jesús el borde del manto y hubo una transferencia de lo que Jesús tenía y la mujer fue sanada. ¿Recuerda usted ese evento? Dios quiere transferirnos a usted y a nosotros, a mi vida. Él nos quiere dar transferencias de libertad, de gozo y de paz. Dicho eso, ya lo hemos dicho, cuando un niño es tocado por individuos poseídos por espíritus, les repito, de perversión sexual, estos son transmitidos al niño, creando una serie de trastornos que lo acompañarán hasta su edad adulta si no recibe ayuda espiritual. Pérdida de confianza con relaciones hacia los adultos y a los iguales. El impacto psicológico que se produce aquí se evidencia a través del dolor. El niño se vuelve depresivo, desconfiado, se enoja, es dependiente, es hostil y se daña en la habilidad para juzgar a otras personas. O sea, ya cuando va uno creciendo. El abuso sexual infantil denota muchas cosas, las conductas donde nos aislamos, aferramiento, vulnerabilidad, victimización, que son las principales manifestaciones de estas terribles consecuencias que tienen que ver con el sentimiento de traición que experimentamos cuando somos niños. ¿Verdad? ¿Qué es lo que experimentamos? Bueno, la marginalidad, la estigmatización y cómo se manifiesta con culpa, vergüenza y una pobre o muy baja autoestima. Tenemos sensaciones de ser diferentes. En este caso se perciben conductas de aislamiento o adicción al alcohol o a las drogas, intentos suicidas y conductas autodestructivas. Todo eso puede acarrearte cuando tú no has sido tratado o tratada después de haber sido abusado, abusada. Tienes el sentido de pérdida o falta de poder y control sobre uno mismo y lo que nos sucede en esto, ¿verdad? Tenemos pesadillas, desórdenes alimenticios, depresiones, no queremos estar en nuestra casa, problemas en la escuela, en los estudios. eh, Somos dados algunos, yo para la gloria de Dios le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios trató conmigo, pero sí hubo mucho tiempo en mi vida, una etapa completamente difícil, como que yo no encontraba mi lugar, como que yo no encontraba pues no sé, yo me sentía con una autoestima por el suelo, ¿verdad? Yo tenía un carácter, una ira, un enojo continuo. Yo no alcancé a ser una mujer plena en cuestión de un matrimonio y todo eso fue consecuencias psicológicas de ese abuso sexual, sentimientos de depresión, de tristeza, de irritabilidad, no sé, muchas cosas se vinieron a mi vida y yo no entendía ya cuando yo era adulta, ¿verdad? Algunas personas, como no somos todos iguales, algunas personas tienen ganas siempre de estar pensando cómo suicidarse. ¿Por qué? Porque su vida se les hace
tan complicada, tan pesada la vida, precisamente por todo. Gente que no puede dormir, gente que tiene pesadillas recurrentes, todo eso, porque no somos iguales, porque cada persona fuimos afectadas de diferente manera. O sea, problemas de distracción, de la mala memoria, una serie de cosas que de veras muchas veces los psicólogos, que yo no los pongo, no los minimizo en sus conocimientos, mi respeto para todos estos profesionales, pero pues el único que nos puede sacar de esa situación, de todas esas transferencias que recibimos de niños, de todo lo que recibimos siendo lastimados, del momento que nuestra inocencia fue robada, Dios viene y nos trae, ¿verdad? Dios viene y nos trae esa paz y Él llega, el Espíritu Santo entra hasta ese lugar de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, que es la representación de nuestra alma, llega y saca aquella herida que ya en algún momento de tu vida dijiste, no, pues como que quisiste tapar con tierra, encapsulaste esa herida, ya hemos hablado de esas heridas que se encapsulan, pero no, no es la manera como se alivian las heridas al encapsularse. Son heridas que tienen que exponerse para que el Dios maravilloso y misericordioso nos traiga la libertad, nos traiga la sanidad. Decía el salmista en el Salmo 55:4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte han caído sobre mí. Y luego más adelante en el versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y seguimos viendo, ¿verdad? Como el salmista David decía le recomiendo que lea el Salmo 55, en el versículo 6 también dice, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y muchos, muchos, muchos siervos de Dios llegaron a experimentar grandes y terribles cosas. Entonces, es importante que tú y yo en esta hora, ¿verdad? Empecemos a entender que el abuso sexual de un infante es muy terrible y desgraciadamente ocurren con gente, pues si no gente conocida, gente vecinos, parientes cercanos, amigos de la familia, gente que cuida a los niños, médicos, trabajadores de alguna institución o los hombres que meten mujeres que andan con las mamás, todo eso, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo tiene mucho que sacar de toda esa profundidad de nuestro corazón, todo aquello que nos está estorbando, que nos está afectando, que nos impide ser plenos. Muchas mujeres que hemos sido abusadas, que hemos vivido una experiencia de esa naturaleza, muchas mujeres incluso ni siquiera pudimos haber en su momento vivido, experimentado el sexo como debe de ser, ¿verdad? Con esa pureza, con ese sentimiento de gusto que Dios dio, porque el sexo Dios lo creó desde luego para los matrimonios. Por eso muchas personas pues ni siquiera nos casamos. ¿Por qué? Porque quedamos afectadas. Yo sí lo puedo decir, Dios ha hecho grandes cosas y sigue haciendo, ¿verdad? Y lo puede hacer contigo. Dice el Salmo 10, versículo 9, dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, refiriéndose al enemigo. El enemigo sabía perfectamente bien, escucha esto, el enemigo Satanás sabe que cuando afecta a un niño, afecta a una persona, a un ser humano por el cual Cristo murió. Qué bueno, yo le doy la gloria a Dios. Yo estoy muy contenta de que Dios, también en mi tierna edad, a la edad de 6 años, un año después de aquel evento,
quedó en mi corazón la palabra de Dios, de ese Dios maravilloso, pero hubo muchas cosas que después, como no, en cada clase le puedo ir contando parte de mi testimonio, me hicieron perderme del camino que Dios ya tenía establecido, porque Dios no es que permita esas cosas malas, es que nosotros o nuestros padres decidimos vivir lejos de Él, lejos de su cobertura. Pero en este día yo no sé si tú viviste alguna situación, hombre o mujer, viviste alguna situación de esta naturaleza. Yo te digo en el nombre de Jesús que tú clames a ese Dios maravilloso y misericordioso. Y si no lo tienes a Cristo en tu corazón, tú le digas, Señor Jesucristo, he decidido este día recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que limpies mis pecados y que vengas a darme esa sanidad, porque no he sido yo feliz en mi matrimonio, porque no he sido, Señor, feliz, porque tengo ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de que tengo que recurrir a la bebida, a la droga, a otras cosas para poder, según yo, ser feliz, porque hay algo que te está estorbando. Si tú fuiste víctima de un abuso sexual, este día yo te pido que tú y Dios clames allí en tu habitación y le digas, Señor, y que perdones a tu abusador, que lo perdones y lo sueltes en el nombre de Jesús. Si no sabes el nombre de la persona que se atrevió a tocarme, que se atrevió a abusarme, yo lo perdono, no me debe nada, porque nosotros estamos dejando todo en las manos de Dios. Yo deseo con todo mi corazón a ti, mujer, que fuiste abusada, que fuiste violada, que este día tú y Dios hagas tú una oración con ese corazón dispuesto a perdonar y a soltar. Y decirle al Espíritu Santo que venga y te traiga esa sanidad que necesitas a tu vida. Y verás que Dios va a responder. Esta clase no es una obra de la casualidad. Este es algo que Dios tenía ya diseñado. Así que en el nombre de Jesús, si tú fuiste víctima de algún abuso, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos da con su palabra, como ya lo vimos, echamos fuera de nuestras vidas el espíritu de ese abusador, el espíritu del hombre que vino a transferirnos todo espíritu de perversión sexual. Todo eso sale hoy de nuestras vidas en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Y no olvides buscar un lugar donde te prediquen la palabra, donde te enseñen de la Biblia, para que puedas ir caminando cada vez más y más en victoria, pero sobre todo en libertad. Dios te bendiga.